Buenos días, buenas tardes, y bienvenidos al podcast número 227 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce sin filtros. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y mucho más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Y ahora sí, soy Javier López, consultor de e-commerce y fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si estás atascado y necesitas ayuda para hacer crecer tu e-commerce, puedes contactar conmigo en la sección de contacto de Ecosistema e-commerce. Y hoy has tenido una presentación de una invitada que no es ni más ni menos que una voz hecha con Murf.ai, una aplicación que convierte en audio tus textos, pero con la entonación de un presentador para que puedas poner voz a vídeos, presentaciones o incluso un podcast. Pero antes de escucharlo, vamos con la frase del día, como no podía ser de otra forma. Solo yo puedo cambiar mi vida, nadie puede hacerlo por mí, dicha por Carol Burnett. Y puede que tengas ciertos reparos a la hora de hablar en público, como por ejemplo hacer un podcast. Y también puede ser que no tienes los equipos necesarios o un buen micrófono para poder ambientar y locutar guiones, presentaciones, vídeos y todo lo que soporte el formato audio. Puede que pienses que nadie puede hacer esto por ti, pero en este caso hoy contamos con una aplicación impulsada por IA que te va a solucionar muchos problemas para lo que puedas locutar, desde Reels, para tus redes sociales, como anuncios que necesiten una voz en off. Hemos escuchado una pequeña muestra al principio del episodio. Si quieres saber cómo funciona, escucha hoy más que nunca con atención. Sin más tiempo que perder, comenzamos. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce en el que hoy hemos contado al principio con el añadido, con la presentación de una voz que directamente una persona que no existe. Es una voz generada por inteligencia artificial mediante una aplicación. Y hoy vamos a hablar sobre esa aplicación que te permite generar voces en off, directamente de texto a audio. Y es una aplicación impulsada por inteligencia artificial y se llama Murf.ai. Es muy sencilla de utilizar, es muy fácil y vamos a explicar en estos minutitos que tenemos del episodio de herramientas de hoy para explicar cómo funciona Murf.ai. Bueno, pues lo que hemos dicho al final es lo que ha habilitado mediante inteligencia artificial utiliza voces de personas reales. Vamos, que si tienes reparos para poder hablar en público, con esta herramienta te vas a quitar más de un quebradero de cabeza en este sentido. Bueno, lo que te permite hacer Murf es que te permite crear para que luego puedas utilizarla en lo que tú quieras directamente, sin miedo, sin reparo y sin directamente esos stopper, ¿no? Ese concepto de yo para qué voy a grabar si mi voz es horrible o no tengo los suficientes dispositivos necesarios para grabar una buena voz en off. Bueno, pues a partir de aquí ese tema se acabó porque con esta aplicación, con esta herramienta impulsada por IA, vas a poder quitarte todos esos problemas. ¿Qué vas a permitir hacer con Murf? Pues mira, vas a poder crear esa voz para anuncios, puedes hacer esos vídeos explicativos, oye, pues grabas el vídeo con el teléfono o con una cámara y luego directamente incluyes esa locución en off. Puedes utilizarla para presentaciones, incluso para audiolibros o para hacer demostraciones de productos. O si, por ejemplo, tienes un vídeo explicativo de una herramienta o de una funcionalidad o un vídeo en YouTube y no quieres salir tú hablando en voz en off, pues directamente puedes utilizar esta herramienta para poder hacerlo. Oye, y si te animas también, puedes hacer incluso un podcast. De hecho, tiene clones, tiene formatos de voces, sobre todo voces americanas, ¿no? Voces en habla inglesa con entonaciones muy bien realizadas para ser realizadas con inteligencia artificial. Vamos a ver. Tampoco es que creas que esto vas a tener ya directamente un presentador y vas a tenerlo exactamente igual que una presentación. Pero la verdad que el resultado
la verdad que ayuda bastante, está bastante bien logrado. Sí, bien es cierto que las voces que tienen de habla inglesa están mejor trabajadas, porque por supuesto es una aplicación, digamos, americana. Estas voces están muy bien realizadas en habla inglesa. En la voz en español todavía veo ciertas carencias, ¿no? Ciertos problemas con las entonaciones. Pero bueno, la verdad que esto irá evolucionando y le sale saliendo, pues sobre todo, esas mejoras en distintos idiomas, porque también trabaja con 20 idiomas para esas voces en off. Aparte de esto, puedes incluso animarte a hacerte un podcast con voz generada por inteligencia artificial o realizar incluso, pues esas voces directamente para juegos de vídeo, bueno, para lo que te venga en gana y lo que te salga en la cabeza. De hecho, entre las diferentes opciones, funcionalidades que te ofrece Murf, tienes la parte de convertir, como decíamos, un texto a un speech, a una voz. Puedes clonar la voz para luego generar directamente utilizar esa misma voz, ¿no? Como esa voz representativa de tu marca o de tu e-commerce o de tu tienda online o de tu proyecto, que sea el mismo tipo de voz para todas las presentaciones que hagas, para cuando conviertas de texto a voz puedas mantener ese mismo tono, esa misma calidez o esa misma entonación directamente o al final esa misma voz que va a ser representativa, ¿no? Para tu proyecto. También puedes generar esa voz y convertirla para la parte de vídeo o hacer directamente cambios y además, importante, que este programa, esta plataforma, tiene una API para que puedas conectar con otras herramientas y puedas sobre todo hacer esas vinculaciones, ¿no? Esas integraciones del audio que tienes así, ¿vale? ¿Qué opciones tienes para la hora de trabajar con esta plataforma? Luego veremos la parte de precios, pero sobre todo que esto al final es que tienes una voz para cada necesidad, ¿no? Para el tema de, pues, como decíamos, para un podcasting, como una voz de off para el texto de atención al cliente, cuando utiliza esa voz para cuando tienes que estar en espera o quieres pasar a un departamento en cuestión, o para un tema de si eres un autor o eres directamente un entrenador, por ejemplo, que hace vídeos de ejercicios para YouTube, pues puedes utilizar esa misma voz en off generada por inteligencia artificial para poder ambientar esos vídeos. Es muy sencillo, la verdad que directamente tienes un bloque de texto, directamente eliges la voz de inteligencia artificial, el estilo de voz, pues más madura, más juvenil, con mayor rapidez, con mayor calidez, más tono conversacional. Puedes elegir esos formatos en función de tu gusto, ¿vale? Porque además tienes directamente 120 voces de texto disponibles. 120 voces para convertir de texto a voz en más de 20 idiomas. Y además, aparte del tema de la voz, puedes sincronizarlo con vídeo, con música o con imagen. Directamente realizar el formato de la presentación, realizar la creatividad y poder sincronizarla con la voz que hayas elegido. Es decir, que al final, si tienes miedo con el tema de las voces que sean un poco más profesionales, que se escuchen bien, que no se escuchen metálicas y, por supuesto, que no se escuchen con eco, que es lo que muchas veces ocurre cuando se graba sin micrófono y se graba directamente con el micrófono del ordenador o con otro dispositivo, esa voz no tiene esa calidad de estudio. Pues al final, con este tipo de voces ya permite esa claridad, ¿no? Esa calidez y ese estilo un poco de voz más profesional, ¿no? Bueno, a la hora de trabajar ese tipo de locuciones, puedes utilizar una aplicación que se llama Murf Voice Generator, ¿vale? Además, aparte, con estos ejemplos que tienes disponibles como plantillas para poder trabajar de distintas presentaciones. Imaginemos, por ejemplo, que tienes una cosa. El tema de estas plantillas están prácticamente todas generadas con voz en inglés, con voz con estilo de UK o con estilo americano. Pero la verdad que cuando esto crezca, esperemos que dentro de poco puedan meter ejemplos de voces en español. Puedes, por ejemplo, utilizar vídeos ya, formatos de voz en vídeo para anuncios de vehículos, para temas de comida, para tema de, oye, pues un vídeo motivador, o por ejemplo una promoción o un anuncio de comercio electrónico. Y ellos dicen que la calidad, sobre todo, está establecida sin voces robóticas. La verdad que yo lo he probado
y las voces que hay, por ejemplo, he probado un par de plantillas que hay de voces para podcast y la verdad que está bastante bien lograda la entonación, ¿de acuerdo? Además, puedes enfatizar palabras específicas en un momento. Oye, pues quiero que haya más un poquito, que no sea tan plana el discurso, sino que, oye, dale énfasis a algunas palabras, a algunas sílabas en ese momento. Y además que puedes tomar el control para hacer subidas y bajadas, igual que en cualquier entonación, como estoy haciendo yo ahora, que hago pausas, menos pausas, subo o bajo la entonación en función de que quiero enfatizar algunas palabras o algunos momentos, aspectos clave, ¿no?, del episodio. Y también puedes incluir pausas de estas de relajación, ¿no?, para que, sobre todo, pueda tener una conversación más natural, una voz más natural. Como decía antes, uno de los puntos más interesantes de esta aplicación es que además puedes clonar la voz, es decir, que puedes utilizar directamente un tono de voz, grabarla y directamente usarla para otros speech sin tener que volver a grabar la locución, manteniendo esos tonos, esos énfasis, la pronunciación, y además puedes ir editando sobre la marcha el contenido del texto que sale para esa voz, ¿vale? Respecto al tema de pricing, de precios, tiene una versión gratuita muy limitada la verdad, que es para ver, no te permite hacer directamente descargas de la voz que hayas generado, te permite probar con 120 voces, es un poco para probar cómo funciona la herramienta antes de meterte en un plan de pago. Te permite hacer esos 10 minutos de generación de voz o esos 10 minutos de transcripción y directamente está disponible para 3 usuarios. Ya el plan básico ya son $29 al mes, en el que tienes infinitas descargas, tienes la opción de 60 voces, tienes la posibilidad de utilizar 10 lenguajes y 2 horas de generación de voz, ¿vale? Y tienes además como más de 8.000 licencias de sonidos que puedes utilizar. La versión Pro son $39 y ya tienes acceso a todas las voces, las 120 voces y a los 20 idiomas, y te permite utilizar 4 horas de generación de voz al mes por usuario. Y ya la versión Enterprise ya son $75. Una vez que entras dentro de la plataforma, directamente es muy sencilla la interfaz, puedes crear un proyecto, y una vez que creas un proyecto además puedes utilizar esas plantillas, ¿no? Plantillas de, oye, pues hago un vídeo de comida a domicilio, o hago un vídeo de fitness, o hago un vídeo sobre una aplicación para poder colgar directamente en los stores, ¿no? O utilizarlo como anuncio. Puedes utilizar esas plantillas, o incluso tienes la opción de poder utilizar plantillas de podcast. Hay una plantilla de un podcast de yoga que te va diciendo un poco el texto y vas incluso escribiendo ese texto para que el locutor lo haga, y la verdad que queda el resultado bastante interesante. Yo, como has podido ver, lo he probado un poco con la introducción del programa y no es que, la verdad, como decía en español, no es la mejor versión de un vídeo de una voz en off, pero bueno, la verdad que se defiende bastante bien. Puedes elegir el idioma y elegir ya el tipo de, pues un poco de voz, ¿no?, de presentación. Puedes elegir a Amelie, a Katy, a Felipe o a quien te dé la gana. Y puedes elegir el estilo de la voz, si lo quieres en plan conversacional, calmada, un tipo narrador, diferentes opciones. Y luego tienes también la parte de música, que como decíamos antes, puedes integrar y combinar la parte de música con la parte de voz. Y traducir esa voz a más de 20 idiomas instantáneamente, directamente, para que puedas crear ese vídeo con esa voz narrada mediante IA y además desarrollarla en diferentes idiomas, portugués, italiano, inglés, español, para que puedas distribuirlo sin problemas. Y ya esto es un poco, volvemos a quedarnos otra vez sin tiempo para seguir hablando sobre esta herramienta donde te convierte las palabras en voces para cualquier contenido que tengas entre manos, con lo que ya la excusa de que no me gusta mi voz para locutar un vídeo ya no tiene validez. Así que ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com. Y ya por último, si encima valoráis con 5 estrellas este podcast, allí o allá donde lo estés escuchando, yo os estaré, como siempre, infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con mi voz en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. ¡Adiós!